Mira, vas a ver el diablo de amores. Maldito traidor. Detective Uribe, venga conmigo, es su turno. Estaba haciendo una diligencia personal. Cualquier diligencia puede esperar. Esto es más importante. Tome asiento. Mire, yo no sé qué está intentando hacer, pero está importunando a todo el mundo en el precinto. Le dije que se sentara. Mire, detective, todos los que han venido a hablar aquí conmigo han sido muy colaboradores, como debe ser. ¿O acaso usted tiene que ocultar algo? Mire, lo único que yo quiero saber es si Soto me está culpando de algo. ¿De algo como qué? Mire, lo único que sé es que yo no tengo absolutamente nada que ver con eso del atentado. Y si él dijo algo en contra mía, voy a levantar cargos por injuria y calumnia. Solamente quiero que me diga dónde se encontraba el día del atentado a la hora en que ocurrieron los hechos, detective. Ya le dije, estaba en un bar tomándome unas cervezas. Necesito escuchar de nuevo el testimonio de todos los detectives. ¿Estaba solo? No, estaba con Romero. Estuvimos allí como hasta las 11 de la noche y de ahí cada quien se fue a su casa. ¿Dónde está el detective Romero? No sé. Le pedí a todo el personal del precinto que se quedara aquí, que no saliera a ningún lado. Oficial, averigüe dónde se encuentra el detective Romero. ¿Por qué no simplemente lo dices, Camilo? Y solucionamos esto de una vez. No es justo con Susi y conmigo que hagas y digas cosas como las que has estado haciendo y diciendo en el colegio. Claramente tú estás buscando un resultado y quiero saber cuál es. No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Camilo, ¿quieres irte de la casa? Es que hemos intentado darte todo lo que necesitas. Hacer que te sientas a gusto, como si fueras parte de la familia. Pero todo lo que hacemos no tiene ningún resultado. Me da mucha pena con tu papá. Está sufriendo mucho con todo esto del niño. Se nota, mamá. ¿No será que Camilo está tratando de llamar la atención y nada más? Bueno, eso pensamos en un primer momento, Perla, pero ya lo que dijo hoy en el colegio, eso fue demasiado y además peligroso. ¿En este país? No sé. Me da tanta pena por él. A mí también. Pero ya, francamente, no damos más. ¿Castigaste? Sí, pero está claro que no es que sirva de mucho. ¿Y qué te dijo? Nada. Que no sabe por qué dijo lo que dijo y ya. Esta noche voy a llamar a la trabajadora social. Definitivamente, creo que es mucho mejor que Camilo regrese con ellos. No tengo nada personal contra usted, detective. Entiendo que lo que hizo fue en cumplimiento de sus obligaciones. De mi lado tampoco quedan resentimientos, Jimmy. Cuando el fiscal me explicó la situación, de cierta manera me sentí responsable por haber permitido que se me usara para tenderle una trampa. Es que fue una trampa demasiado bien organizada. Y disculpe si no le dije nada en aquel entonces. Lo que pasa es, no sabíamos realmente con quién contábamos. Me alegra que estemos trabajando del mismo lado. A mí también. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Vamos. ¿Cómo van las cosas? Todavía nada, pero ya estamos rastreando la señal.
¿Tú estás seguro de que la cámara tiene suficiente potencia para llegar hasta aquí? Si Andrés logra encenderla y dejarla bien ubicada, no debería de haber problema. Con los colores que tiene este cuadro, la mejor manera de instalarlo sería en esta pared. Claro que sí, en esta pared. Ay, este apartamento es maravilloso. Y un original de Salvador Domínguez en esa pared es como realzar la clase, la decoración. ¿Contrató usted un diseñador de interiores o todo esto es idea suya? Mire, señor Molina, como se llame, ya le expliqué. No me interesa ningún cuadro original de Salvador Domínguez. Quiero que se largue de mi casa. Estoy esperando gente muy importante. Mejor, señor Acero. Mire, la gente importante va a quedar maravillada cuando vea un original de Salvador Domínguez en la pared de su departamento. Además, déjeme decirle, este cuadro está evaluado en $50,000, ¿eh? Bueno, se lo instalo, ¿cierto? Aquí iría, supuestamente aquí. Aquí, eso, ¿eh? Sí. Ya está. Oh, de la galería le van a enviar las luces adecuadas para que pueda iluminar el cuadro. Así se cumplen todas las especificaciones que indicó el señor Domínguez. Mire, no me instale nada. Deje el cuadro ahí y lárguese. ¿Está seguro que no quiere que se lo instale? Yo le... Además de homosexual sordo, dije que deje el cuadro y se largue. Muy bien. Con permiso, ahí está todo. Sí, está. Pase buena tarde. Carmelo, ya sé que te había dicho que no te necesitaba por el resto del día, pero no me confío en el imbécil del príncipe. Parece que se indispuso con el cambio de lugar, de hora, y prefiero que estés aquí en la reunión. Es a las 7. Llego un poco antes para quedarte fuera hasta que llegue el príncipe. Una vez entre, te quedas afuera y revisas el perímetro del edificio por si acaso. ¿Ok? Un hombre que pinta eso. Otro homosexual, nada que hacer. Estamos rodeados. Ahí está. Ahí. Andrés lo logró. Es increíble, ¿no? Ya no falta mucho tiempo, ¿eh? Oye, pero sí estamos seguros de que la DEA no va a intervenir en este operativo. El fiscal habló con ellos. Lo único que les importa es el cargamento. Lo demás, le tienes sin cuidado. Esa mujer estuvo a punto de echar a perderlo todo. Menos mal que me dejó llamar a Manuel a tiempo. Si no, no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Mamá, una vez que hablé con la trabajadora social, ya no hay marcha atrás. Yo lo sé, Perla, pero de verdad, no tenemos otra opción. Camilo está negado a darse una oportunidad con nosotros. Y me da miedo que esto termine peor de lo que ya está. Bueno, ya me voy. Sandro, yo quiero decirte que si en algún momento tú cambias opinión, yo estoy dispuesta a seguir intentando que las cosas funcionen con Camilo. Ya lo sé, Susi. Y te agradezco mucho la paciencia y la buena voluntad, pero de verdad pienso que esto no tiene solución. Ya lo acepté. Ya me resigné. Ok. Siento mucho todo esto. Yo también. Solo espero que Camilo pueda tener una buena vida al lado de alguien más. Así va a ser. No sé a qué hora regresé. Bueno, que sea lo que tiene que ser. Lo único que espero es que no decida mover el cuadro y cambiarlo de lugar en el departamento. No, pues esperemos que esté tan preocupado por la reunión que va a empezar en un rato que ni piensa en eso. Andrés, hiciste un trabajo excelente. No sé ni cómo. Me temblaban las manos. Y más cuando me dijo que me largara con el cuadro. Pensé que me iba a sacar a patadas del departamento. Oigan, ahí viene Ángel, vamos a ver qué dice.
Todo está funcionando perfectamente. Buen trabajo, Andrés. La cámara está muy bien posicionada. Ahora solo toca esperar a que el príncipe llegue a la reunión. Y falta un poco para eso, así que yo creo que deben de ir al departamento mío a esperar allá. Escúchame. Manuela, cuando el príncipe llegue va a llegar con un ejército de hombres y es mejor que no levantemos sus... No, pero yo prefiero quedarme aquí, Ángel, por favor. Sí, yo también. Es que sería insoportable no saber qué está pasando, Ángel. Sí, el 15 está bien. Ok, bueno, gracias. Bueno, ya de aquí a la noche es más tranquilo porque no viene tanta gente. Entonces, ¿será que puedo pedirte un favor, mamá? Claro. ¿Qué? Es que necesito recoger algunas cosas en la casa de doña Concepción y no quiero ir sola. ¿Te da miedo toparte con el viejo verde ese, no? Sí, quiero evitar un enfrentamiento con él a toda costa. Ay, mi amor. Es que me da miedo dejar a Camilo solo. ¿Tienes que ir a alguna parte? Sí, Freddy, es que Perla quiere que la acompañe, pero mi vida, dejarte solo con ese pequeño monstruo, me da miedo. No te preocupes, al cabo de esta hora no viene nadie. Yo puedo esperar. No, yo no quiero que tú vayas sola. Freddy, ¿tú estás seguro? ¿Tú te puedes quedar con él? Sí, no te preocupes, yo invento algo y le pongo cero, ¿ok? Bueno. Gracias. Vamos rapidito. Oye, mucho ojo. Sí, tranquila. No lo descuides. Ahí está el calvo ese. ¿Y si se da cuenta del camión de la policía? No tiene por qué, Horacio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ese tipo en la puerta? ¿Quién es? Es Carmelo, el chofer de Martín y su segundo. Parece que está buscando algo o revisando el edificio. ¿Tú crees que Martín se haya sospechado algo? El cuadro sigue en posición y le ha pasado varias veces por el frente. Bueno, tranquilos. Esperemos a ver qué pasa. Ya están aquí, don Martín. No se preocupe que yo los hago pasar. Ahí está el príncipe. ¿Sigue grabando la cámara? Todo perfecto. Sus órdenes, príncipe. León. Yo, Carmelo. ¿Cómo estás? Espero que todo esté listo, ¿no? Listo. Desde hace un rato. Pero bueno, adelante. Por favor. Más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, más sabe el diablo de amores. Qué cosa buena quererte, mujer. Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad.